Vamos en el día de hoy, a ver la segunda parte de la dispersión de las tribus y hoy vamos a ver la dispersión del reino del norte, Efraín, casa de José, como también se le conoce a las 10 tribus que formaron el reino del norte, que fueron dispersadas en el año 722. Hoy vamos a ver a los sitios a donde fueron dispersadas, que los profetas nos hablan, nos dicen que iban a ser dispersados a todas las naciones de la tierra, que luego también iban a ser recogidos, ¿verdad? Pero no nos dan mayor datos donde fueron. Hoy, con la evidencia arqueológica, con evidencia histórica, vamos a ver los sitios a donde fueron, donde se puede determinar rastros, no solamente del reino del norte, sino del reino del sur y aún rastros antes de que se divida el reino de la época, desde la época de Salomón, que es un tema eh, bastante hermoso, bastante apasionante y téngalo por seguro que nos va a dar una identidad. Nosotros anteriormente, hace unos 4 años, que dimos unos talleres de raíces hebreas acá en Quito. Uno de las conferencias que hicimos, un día de conferencias, fue el tema justamente de el Israel disperso en las naciones de la tierra y causó bastante impacto, bastante conmoción también podríamos decir, por las cosas que están ocultas a lo largo de la historia y por eso es necesario escudriñar y entender que la profecía, la Biblia, la Torah, el Tanakh, no está peleada de de la, de la historia, de las cosas que el Abacados tiene determinado para su pueblo, para moldear la historia humana. Van de la mano y eso es algo que nosotros debemos aprender a mirar. Y antes de empezar, pues vamos a mirar un muy breve resumen de la enseñanza anterior que vimos, pusimos la base bíblica, ¿verdad? Del Tanakh de los profetas, tanto para la advertencia a la dispersión que fue dada por la Torá, por los profetas, luego la división del reino que también estaba en los escritos y en los profetas, la dispersión de los reinos que también tiene su base en la Torá, y luego pues la reunificación, restablecimiento del reino que empezó con Yeshua una etapa y culminará en su segunda venida, en el segundo gran éxodo, cuando seamos levantados para encontrarnos con Él en las nubes. Cuatro etapas bastante marcadas, pero ¿por qué se originó esto? ¿Por qué se les advirtió que iban a ser dispersos? Deuteronomio nos advierte que iban a ser dispersos a los 4 costados de la tierra. Ustedes este gráfico lo tienen en el chat, pueden ahí verlo, solicitarlo. Y fue por quebrantar la Torah. Entonces, iban a ser dispersos por todas las naciones de la tierra por causa de quebrantar las instrucciones, de irse tras ídolos, de quebrantar las instrucciones, etcétera, etcétera. No practicar los dos fundamentos, que es amar al Todopoderoso con todo el corazón, el alma, las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los dos ejes que son el sustento de la Torah y los profetas. Entonces, eso originó que fueran dispersados, no solamente el reino del norte, sino también el reino del sur, cautivo por 70 años. Y a la final, pues, esto es parte del diseño del Padre dado en Génesis 1, de que debían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, ¿verdad? Siempre la intención del Padre ha sido llenar eh, la tierra, llenar eh, lo del cumplir su palabra, porque hay que tener posesión territorial para gobernar. Nadie puede decir que gobierna algo si es que no tiene una posesión territorial. Entonces ahí ustedes tienen todo el fundamento bíblico de la lección anterior, ¿verdad? Esto hago un resumen rápido. Los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel hablaron de tanto de la dispersión como de la reunificación, ¿verdad? En el libro de Reyes, Crónicas está la división del reino, el, la dispersión cuando fueron llevados cautivos en el año 722 por Asiria del reino del norte de las 10 tribus, y luego pues en el 586 el reino de Judá llevado cautivo 70 años. No regresaron todos, quedaron dispersos, y es una realidad porque
Yeshua dijo que él vino por las ovejas dispersas, perdidas de la casa de Israel. Y en el primer capítulo, tanto de Santiago como de Pedro, habla de que estas cartas fueron dirigidas a los que están en la dispersión, a las tribus de Israel, ¿verdad? Tienen un destinatario fijo. Y Pedro dice a los que están en el Ponto, en Capadocia, en Media, etcétera, etcétera, estaban en esos sitios. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Shavuot, cuando cayó el Ruach del Padre sobre los nazarenos, ahí pues llegaron partos, medos, elamitas, de citas, aparte de todos, de otros sectores, pero estos que les nombro eran del sitio a donde fueron de regiones de Asiria, a donde fueron dispersas las 10 tribus. Es decir, hubo hasta la época de Yeshua, mire, del año 722, antes de Mashiach, a la época de Yeshua, alrededor de 7 siglos, todavía había algunos que tenían su identidad, otros ya habían perdido. Igual Judá también solamente regresó el 5% de los que fueron llevados cautivos, los otros se quedaron. Y así vemos comunidades judías, pues en Egipto, muy famosa la comunidad de Alejandría, ahí se tradujo la Biblia hebrea a la Septuaginta, ¿verdad? Al griego, con 70 sabios hebreos. Vemos que en Babilonia también hubo bastante, de hecho, hay el Talmud de Babilonia, hay la Peshita que es de origen arameo, que se lo utiliza mucho en esa región. Entonces habían varias comunidades. Eso más o menos lo que podemos ver en las escrituras, pero la evidencia histórica que tenemos apunta a algo muchísimo más. Eh, Luego veremos más adelante en la clase número 4, veremos a dónde fueron los discípulos de Yeshua. Fueron a la India, África, al norte de Europa, etcétera, etcétera. Y la instrucción que fue que vayan a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Ellos cumplieron la comisión dada por Yeshua. No fue evangelizar, fue encontrar a aquellos que estaban sin identidad, anunciar a los que ya tenían identidad y a los que no tenían identidad que apareció el Mashiach profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. No es hacer campañas en estadios, no es movimiento de dones, de sanidades ni milagros. La misión de los apóstoles, como veremos, es totalmente diferente a lo que tradicionalmente nos ha enseñado la religión católica y la religión protestante. No tiene nada que ver con la verdad bíblica ni con la verdad histórica. Han ocultado la verdad. Y tan es así, lo más conocido por todos ustedes, que no es que Colón vino con delincuentes, con ladrones, vinieron judíos que venían huyendo del decreto de expulsión de los judíos de España, ¿verdad? Entonces, la historia nosotros debemos reescribirla, analizarla y no creer cualquier cosa, no creer cualquier mentira, ¿verdad? Por eso hay que indagar e investigar, porque nosotros sabemos quién tiene el poder, quién tiene el control, quién tiene los medios, escribe la historia. Y muchas líneas políticas, muchas líneas religiosas han escrito una historia suya que no es la verdadera historia. Por ejemplo, la iglesia protestante ha creado su historia. Dice que el Mesías fundó la iglesia, que inició la iglesia en Pentecostés, pero eso es absolutamente falso, porque de Pentecostés, Shavuot es fiesta solamente para aquellos que conocen las moedín del Padre, ¿verdad? Y en los escritos está que Yeshua iba cada Shabbat, como era su costumbre, a la sinagoga y ahí enseñaba. Entonces, ninguna iglesia, nada por el estilo, pero así nos han mentido. Y más aún la iglesia protestante, que ha mentido descaradamente porque enseñan como historia de la iglesia protestante, y eso le digo porque yo he estudiado en el seminario, en la universidad, enseñan historia de la iglesia protestante, pero en realidad es historia de la iglesia católica. La iglesia protestante no tiene historia desde el siglo I, es falso. La iglesia protestante tiene historia desde el año 1600 con Martín Lutero, pero nos enseñan desde el Mesías, porque nosotros no escudriñamos, porque hay muchos enseñadores que no les interesa demostrar la verdad. Se deben a intereses de grupos, a intereses de denominaciones y no a la verdad del Altísimo. Como dijeron los profetas antes de que fueran expulsados, los falsos profetas dicen una cosa, les invitan a pecar, les invitan a quebrantar las normas, las instrucciones. Así hoy también, después que murieron los apóstoles de Yeshua,
Se han levantado falsos profetas, maestros, etcétera, etcétera, que llevan a la gente, al pueblo, a que quebrante las instrucciones, a que coma cualquier clase de alimento, a que no se reúnan el día establecido en las escrituras. Lo mismo que pasó acá, está pasando hoy. Y esa dispersión también está pasando hoy, porque hay mucha gente y hoy por hoy actualmente hay las mayores olas de migración que ha habido. Nosotros hemos vivido durante estos últimos 20 años cualquier cantidad de olas migratorias aquí en Ecuador y también en Sudamérica. E internamente, nosotros vivimos aquí en la ciudad de Quito, pero en Quito solamente el 5% son quiteños, el resto son migrantes. Y la migración, la primera razón es por causa del pecado. La tierra vomitará a sus habitantes. Se sigue dando este fenómeno. Esto no se quedó. Se sigue dando. Expulsados de la tierra. Unos por quebrantar la Torah y otros porque el Padre lo dice. Como en el caso de Abraham, ¿verdad? Entonces ahí tienen un resumen. Ahí tienen un mapa mental de toda la clase anterior. Las etapas y también los, toda la fundamentación bíblica, que quise hacer un recuento para entrar en la enseñanza del día de hoy. Y estas láminas, pues, las puse ahí, el reconocimiento al trabajo que hicieron dos estudiantes que hicieron el resumen de la clase anterior. Qué bueno que haya ese amor, ese compromiso, esa dedicación y el tiempo para hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, con esta corta introducción, esto ustedes ya tienen estos documentos, vamos a mirar el tema de la eh, instrucción del día de hoy. La dispersión eh, por la tierra, la dispersión del reino del norte, ¿verdad? Y ahí tenemos nosotros la, las migraciones forzadas que tuvo el pueblo de Lavacados y pues en color morado, donde está usted siguiendo el puntero, ¿verdad? Por Asiria las 10 tribus fueron a Gozán, Nínive, a las regiones del mar Caspio, del mar Negro, etcétera, etcétera. En ese sitio pues ahí se establecieron. Luego en color verde las, la, la cautividad, la ruta que siguieron el reino del sur por las dos tribus, Judá y Benjamín, y parte de otros también, que estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. Entonces ahí vemos que el, lo profetizado, lo anunciado, lo descrito en el libro de Reyes, se cumplió literalmente. Y esto registra la historia, porque estos pueblos, estas civilizaciones, asirios, Siria, babilonios, persas, griegos, romanos, ellos ya empezaron a llevar registros históricos. Y toda la información que vamos a ver está basada en esa evidencia histórica que ellos tuvieron. Y aquí tenemos otro gráfico, pues más más claro de toda la región donde fueron dispersas las 10 tribus. Miren, es una región bastante grande que incluso alcanza hasta Persia. Y esto de manera inicial, porque luego ellos fueron, bordearon, pasaron el mar Caspio, el mar Negro, llegaron a Europa, a las estepas siberianas, etcétera, etcétera, y ellos conformaron todas las tribus que llama la historia las tribus bárbaras salvajes que destruyeron el imperio romano y establecieron Europa. Fueron de aquí, de una mezcla de la población siria y también de las 10 tribus del reino del norte, que muchos de esos, gran parte ya fueron asimilados, ya perdieron su costumbre. 100 Jerusalén y hacían culto a Baal, quebrantaban Torah. Imagínense fuera ya del territorio y bajo influencia directa de otras religiones, de religiones paganas, pues el proceso de degeneración fue más fuerte y el padre advirtió que les iba a expulsar a otras tierras donde iban a servir a la madera, al leño, a ídolos que nunca conocieron, nunca mencionaron sus padres. Entonces todo eso, la idolatría en que cayó, nuevas religiones que aparecieron, el padre ya advirtió. Y miren, es un territorio bastante grande, ¿verdad? Que va mucho más allá de Babilonia.
hasta la zona de los Medos, ya, ya yéndose cerca de la India por ese sector, una zona muy, muy amplia en donde se dispersaron y habitaron ahí las tribus. Y no es que Asiria les ponía a todos en un solo sitio, los dividía a lo largo de todo su territorio. Luego este territorio iba a ser conquistado por Babilonia, ¿verdad? Muy bien, continuemos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, como les mencionaba anteriormente, se encontraban partos, medos, elamitas y de otras regiones también. Y esos corresponden pues a los sitios donde iban a estar las tribus del reino del norte. Toda esa región entonces regresaban para cumplir el mandato de que se deben presentar 3 veces al año en las convocatorias del Padre. Era gente que conocían Torah. Los que estaban en Shavuot, los que se congregaron ahí en Jerusalén en Hechos 2, no eran cristianos, eran hebreos de las diferentes tribus y extranjeros que decidieron seguir al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y cumplir también su Torah, que estaban en esa convocatoria. Y el Espíritu no cayó sobre todos. Eso también es algo que debemos conocer, porque se nos miente y muchos celebran Shavuot, derramamiento del Espíritu, cuando eso no está ajustado a la realidad. Porque en ese día, si usted lee el texto de Hechos 2, no cayó sobre todos los judíos ni sobre todos los hebreos. El Rúa cayó solamente sobre los nazarenos. Y muchos que no son nazarenos celebran Shavuot. El requisito para celebrar Shavuot es que usted guarde las instrucciones, la Torá o Antiguo Testamento. Y segundo, que reconozca a Yeshua como el Mashiach profetizado en la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Ese es un nazareno y sobre ellos cayó el Espíritu del Padre. Sobre los otros no. Porque no cayó sobre más de 2 millones que estaban reunidos ese día ahí. Cayó sobre 120 discípulos del Mesías. Y eso es algo que está escrito, pero que no vemos ni no nos enseñan. Porque nos interesa manipular a la gente. No nos interesa que conozcan la verdad. Porque con esto se cae toda una estructura de mentiras de 2000 años. De que Yeshua vino a establecer iglesia cristiana. De que los cristianos han reemplazado a Israel. Hoy con esta enseñanza vamos a ver que no es así. Pusimos la evidencia bíblica, ahora vamos a ver la evidencia histórica. Luego, era una zona en continuo conflicto, aparecimiento de imperios, que eso no surgieron porque le quisieron ellos que se volvieran más fuertes, sino que porque el Padre lo determinó. Recordemos Daniel, él miró la estatua de Nabucodonosor, la visión también que tuvo, ¿verdad? Cómo iban a venir los imperios, Babilonia, la cabeza de oro, Persia, el pecho de plata, Grecia, pues los muslos de bronce, Roma, las piernas de hierro y pues 10 imperios débiles, mezcla de barro, de hierro, que son los pies. Ya se advirtió esto. Entonces, ¿qué es lo que iba pasando? Hubieron conflictos, algunos que estaban cerca de las fronteras empezaron a salir a pasar a otro lado. Luego vino las guerras. Recordemos que Babilonia conquistó el imperio asirio y todo el territorio donde estaban las 10 tribus. Y también ahí se originó, ellos tomaban esclavos a los asirios y a toda la gente de los otros países que estaban ahí. Ellos no hacían distinción. Y ahí también algunos se quedaron como esclavos ya de otro imperio y otros empezaron a migrar hacia otros territorios donde no tenía injerencia Babilonia. Porque llegaban, conquistaban, destruían ciudades, mataban hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera. Entonces, escuchaban esos rumores y los que no eran atacados primero, pues huían para salvarse. Entonces, así poco a poco empezaron eh, a, a migrar, a irse con Babilonia, luego también con Persia, que vino otra cosa ya más fuerte, más imposición. Entonces ahí también empezó otra etapa de migración hacia el norte de los territorios donde estaban, hacia el norte, hacia el occidente y hacia el oriente, que empezaron a migrar y eso lo vamos a ver aquí en estos mapas que ustedes pueden verlo. Aquí tenemos donde está el puntero. La migración dada inicialmente, ¿verdad? En toda esta zona del mar Caspio, del mar Negro.
de Galacia, de Partia, de Asiria, Media, etcétera, etcétera, toda esta zona. Entonces dieron migraciones alrededor del año 200 después del Mashiach, mire. Los partos, que ya vamos a ver de dónde son, sajones, vándalos, herulos, francos, burgundios, lombardos, alamanes, érulos, ostrogodos, visigodos, suevos, etcétera, etcétera. Miren, todos de estos migrantes de esta zona, asirios y las 10 tribus, vinieron y colonizaron toda Europa y dieron origen a los reinos europeos, lo que llaman las tribus bárbaras que destruyeron el Imperio Romano de Occidente. Otra parte se fue por acá hacia las estepas siberianas y según algunas teorías cruzaron el estrecho de Bering y llegaron a América. Hay otra postura. Migraron algunos hacia Cartago en África y de ahí tomaron rumbo a Tarsis y rumbo también hacia América. Entonces, miren, fue un fenómeno, no es que se quedaron establecidos, empezaron a migrar y hay bastante evidencia del origen de todas estos pueblos nuevos que surgieron, ¿verdad? Que dieron paso a la colonización de Europa. Dieron origen a los 10 reinos de los pies de barro y hierro del sueño de Daniel, de la visión de Daniel que le interpretó al rey Nabucodonosor. Aquí lo tienen más claro, la migración hacia toda Europa. Desapareció, los medos, los escitas desaparecieron. Dieron origen, no hay registros y no pueden desaparecer tanta cantidad de sirios que algunos les llegaron a conocer en libros de historia, a los integrantes de las 10 tribus de Israel les llegaron a conocer como los sirios blancos, porque venían de otro sitio y tenían algunas diferencias étnicas y eh, ellos pues del sitio donde estaban, donde le estoy marcando, pues saltaron hacia acá y dieron origen a los escitas, que fue todo, no fue de la noche a la mañana, fueron alrededor de 600 años de migraciones, de conquistas, etcétera, etcétera. Muy bien. Vimos en el mapa Escitia y ese es el sitio a donde llegaron las 10 tribus de Israel. Y ahí se dio origen a un pueblo bastante poderoso, bastante guerrero, los escitas. Y de ahí nacen eh, nombres de unas tribus, por ejemplo, Iberia, de Eber, de hebreos, Zacastán, que significa pueblo de Isaac, Zabulistán, pueblo de Zabulón, Escitas, pueblo de Isaac, etcétera, etcétera. Miren, se dispersaron y tenían con nombres que denotaban su origen. Para no perder totalmente su identidad, cambiaron de nombres, pero tenían una evidencia de su origen. Y aquí tienen algo de los que les mencioné en un mapa, ¿verdad? Migraron, entonces se establecieron en Iberia los hijos de Eber, en Media, en Gaeli, de ahí vienen los galos, los godos de Gad, Naptalí, anglosajones, etcétera, etcétera, Escitia, los hijos de Isaac, los alemani, etcétera, etcétera, y todas estas que emigraron, salieron del territorio donde estaban originalmente, luego terminaron yéndose para Europa. Eso, de una manera general, la migración general que tuvieron ellos. Y esto se lo puede ver en registros históricos. Ahí hay
ahí hay bastante evidencia. Entonces, vamos a ver ahí de manera general la migración de la zona de Asiria, los escitas del imperio común de todos esos, donde se dividieron todos estos pueblos que les mencioné, y de ahí la migración hacia Europa, Gran Bretaña y hacia el otro lado del mar. Todo esto, pues, hay registros históricos de la migración. Ahora nosotros, lo que nos interesa y la parte que queremos enfocarnos en la enseñanza del día de hoy, pues, es mirar la parte que corresponde, pues, hacia Europa, ¿verdad? Hacia América, perdón, porque ahí hay bastante importancia. Esto, hay cualquier cantidad de información que se la puede mirar, que se la puede ver en, en libros de historia, ahí está bastante registrado en documentos sirios, asirios, persas, babilonios, etcétera, etcétera, toda la migración, toda la población que hubo de las 10 tribus. Eso es algo que se puede consultar. Usted entra en internet, mira, mira libros y usted encuentra eso. Por eso no voy a hacer mucho énfasis en ese tema porque es algo que es bastante conocido para nosotros. Ahora, pues, vamos a mirar en América, qué es lo que realmente nos interesa a nosotros. La presencia acá en América, ¿verdad? Entonces, quiero ver, antes de empezar eso, miren, Enciclopedia Judía, documento judío. Ahí dice algo que dice, puesto que existe un gran número de profecías que tienen que ver con el trono de Israel y la Tierra Santa, los que creen en la inspiración literal de las Escrituras siempre han tenido dificultades en explicar la existencia continua de las tribus de Israel. Las excepciones son Judá, Leví y Benjamín, que regresaron con Esdras y Nehemías. Si las 10 tribus han desaparecido, el cumplimiento literal de las profecías no es posible. Y si no han desaparecido, es obvio que tienen que existir bajo otro nombre. Ellos saben que hay una gran cantidad de miembros de las 10 tribus que están dispersos. Y esto, miren, no dice ningún autor diferente, sino está en la Enciclopedia Judía, que es un libro de bastante valía dentro de nuestros hermanos de Judá. En Antigüedad de los Judíos, de Flavio Josefo, ahí también hay un registro, dice, el grupo entero del pueblo de Israel permaneció en ese país, Asiria, mientras que las dos tribus de Judá y Benjamín se encuentran actualmente en Asia y Europa, sujetas a los romanos. Las 10 tribus de Israel actualmente se encuentran más allá del Éufrates, zonas del Cáucaso por donde llegaron al norte de Europa y consisten en una gran multitud que no se puede calcular en números. Flavio José. Él resume todos los mapas que les mostré. Dice, miren, llegaron al norte de Europa. Él ya conocía de ciertos flujos migratorios, miren. Y en una época bastante temprana, alrededor del año 70, que Josefo estuvo, ¿verdad? Porque él relata esas guerras. Ahora vamos a ver Efraín en América, las 10 tribus en América. La siguiente lección veremos la dispersión de Judá al reino del sur. Y vamos a ver la primera parte, evidencia histórica. Aquí hay bastante material, voy a leer algunos, otros no, pero aquí hay cualquier cantidad. Y hay material bastante nuevo, bastante novedoso. Aquí está la cita y también en la fuente donde vimos, usted puede ir tomando nota para que usted verifique. Muy bien. Aquí hay un documento de
Fray Bartolomé de las Casas, que es un historiador, ¿verdad? Un sacerdote católico bastante conocido. Él afirmó que los indígenas eran descendientes de las tribus perdidas de Israel. Él, en sus escritos, él afirma eso. Muchos eh, no dan credibilidad a otros de una manera sin evidencia, se lanzan apasionadamente, pero vamos a ver hoy evidencia histórica de época de la colonia, etcétera, etcétera, de una evidencia que es bastante abrumadora. En, en esta obra, y vimos aquí para ponerle también el gráfico del libro para que vea que hay una evidencia, que hay un escrito real, que no es nada inventado. En este libro, Historia de las Indias de Nueva España, o también conocido como el Códice Durán, de, de alrededor del año eh, 1550, por ahí. Miren, aquí está registrado que los indígenas de México eran de linaje hebreo. Este fray, este sacerdote católico concluye, y ya vamos a ver más evidencia por qué ellos concluyen, pero dice, miren, que eran de linaje hebreo y eran católicos y eran enemigos de los judíos. Entonces no se puede decir que hicieron para favorecer esto de las 10 tribus, ¿verdad? Porque al contrario, recordemos que aquí para esta época, en 1492, se dio el decreto de expulsión y aquí estamos hablando del año 1500. Ellos no tendrían razón y bueno, muchos de estos no eran parte de la Inquisición, sino eran historiadores, era gente docta. Generalmente en esta época todos los miembros de la Iglesia Católica Romana, ellos eran versados en todos los idiomas del antiguo Medio Oriente, en arameo, en hebreo, en griego, en latín, etcétera, etcétera. Era gente muy culta. Y este autor pues dice, asevera en esa obra. En otra obra también que se llama El origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, de otro fray, Gregorio García. Miren, este se dedica al estudio primeramente de, de los indígenas de Perú, luego casi todos los pueblos precolombinos, y él concluye en esa obra y dice literalmente que los indios, los indígenas, proceden de los hebreos, de las 10 tribus que se perdieron. Y además este autor va mucho más allá y dice que él estableció las posibles rutas de acceso de las tribus perdidas. Miren, hizo un trabajo de investigación, ya el otro autor era solamente en México, aquí es de toda la América precolombina y él concluye de que los indígenas proceden de los hebreos y más específicamente de las 10 tribus que se perdieron. Miren, son cosas que nosotros no debemos pasar por alto. ¿Y por qué nosotros la validamos? Bueno, que haya dos, tres, cuatro, pero los propios perseguidores de judíos que digan que ellos, eh, que los habitantes de América, del continente supuestamente descubierto, proceden de los judíos, y es otra cosa. Y ahí podemos explicarnos por qué después se actuó con tanta hazaña contra los indígenas, ¿verdad? Ya no era un motivo solamente de conquista, sino más. Ya había algo que el antisemitismo, la persecución que estaba dándose en Europa, también se trasladó a América al descubrir los orígenes de esos pueblos. Continuemos. En el mismo libro, él hizo un estudio para ver las afinidades morales, intelectuales, lingüísticas que existían entre los judíos y los indios. Si usted puede descargarse de internet este libro o comprarlo, está disponible y usted va a ver cosas sorprendentes. Vamos a ver otro.
en un libro que es una traducción de idioma, del idioma quiché, que se llama Título de los Señores de Totonicapán, pues ahí ha habido, bueno, varias traducciones, etcétera, etcétera. En esta obra, algunos de los traductores, una traductora, Simonetta Borsinelli, dice que ese documento tiene influencia de la traducción judeo-cristiana y que narra la creación realizada en 6 días por Dios el Gran Señor. Se menciona el origen de los quichés, el pueblo maya que ocupaba Guatemala, México, etcétera, etcétera, que tienen su origen en Babilonia y que muchas de las cosas de la vida cotidiana, costumbres de guerra, etcétera, etcétera, son costumbres hebreas registradas en la Biblia. De ese documento de la colonia, miren, ¿qué más también concluye ahí? Otro traductor, él traduce y una parte del documento dice que las 3 grandes naciones del Quiché son descendientes de las 10 tribus del reino de Israel, a quienes Shalmaneser redujo a cautiverio y quienes, encontrándose en la frontera de Asiria, decidieron emigrar. Un documento en idioma quiché, indígena, traducido a varios idiomas, miren las cosas que tienen. Si esto nosotros no podemos aceptar como evidencia histórica, de registros de anales de la colonia, de anales de la conquista, eh, eh, entonces deberíamos dudar de todo, ¿verdad? Y no es uno o dos, son varios. Y hay muchísimos más, muchísimos más. Ahorita le estamos presentando solamente algunas. En otra obra, recordemos que le estamos dando la evidencia histórica, de un libro que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, del fray Diego de Landa. Él dice, miren, concluye en este libro, que los aztecas eran descendientes de algunas de las tribus perdidas, que con el tiempo sus sacrificios se desviaron a sacrificios humanos. Adicional, este escritor, este fray, dice que el nahual, o su ancestro el nahual, idioma de esa región, era un hebreo corrupto. Y sigamos pues con testigos en otra obra, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, de Antonio Vázquez de Espinosa, fraile también católico, carmelita. En este libro, pues se encuentra gran cantidad de evidencias. Hay costumbres, palabras, etcétera, etcétera. Y miren, y concluye y da evidencias en este libro. Eh, bueno, más que concluir, da evidencias porque va narrando las costumbres. Y ahí muestran que los indígenas eran descendientes de los judíos. Incluso que aquí en Ecuador, porque este recorrió varios países, recordemos que venían como misioneros a todos los países, y aquí miren, los puruáes y los otavalos, al dios que ellos adoraban le decían Abba. Está registrado en este libro. Miren, de un cronista, de un explorador de aquí de las Américas. Le llamaban Abba. Sorprendente. Por eso los otavaleños son tan peculiares, ¿verdad? De pelo largo como los levitas, los ponchos, que es equivalente al talid, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas dentro de nuestros pueblos indígenas. También, con otros dos autores, Teología Indorum de Dominico de Vico y Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala de Domingo Juarros. Estos concluyen que los nativos americanos eran descendientes de las tribus de Israel y con presencia hebrea en América, escuche, desde el 600 antes de la era común, es decir, un siglo después de que fueron llevados cautivos por Asiria. Sorprendente. Evidencia desde el 600, 400 y 300 antes
del Mashiach, más o menos 1492, 1500 años, más 600 años, más 2000 años antes de que venga Colón con los judíos acá a América, y habían aquí presencia hebrea en América. Esto, cuando yo empecé a estudiar esto algunos años, y de hecho hay una investigación también realizada por la pastora Nicari Morle, tiene una tesis, los que deseen avísenos, ya vamos a coordinar, solamente pocos nos han avisado, tiene ella su tesis doctoral, que es la dispersión de las tribus de Israel en las naciones, que es muy bueno también. Si desea, por favor, póngase en contacto para hablar, a ver cómo hacemos para entregarle, porque tenemos que imprimir, hacer un trabajo para los que deseen, no podemos hacer un número indeterminado, son alrededor de unas 400 hojas. Entonces, miren, esto es un tema, hoy le estamos dando un resumen bastante corto, pero este tema ya lo llevamos estudiando alrededor de 8 años. Y es un tema muy amplio, muy hermoso, muy apasionante. Le estamos dando un resumen con evidencia. Pero hay muchísimo más. Miren, 600 años antes del Mesías. Hace 2600 años ya estuvieron hebreos aquí en América. Pero hay mucha más evidencia todavía que tenemos que presentarle. Miren, Ryan Wilson. Él dice que desde la época de Cristóbal Colón se han escrito muchos libros que documentan las similitudes de idioma, cultura, ceremonias y artefactos entre los nativos americanos y las antiguas tribus hebreas. Y esta fecha es una publicación en Facebook de mayo del 2023. Es calientica, fresquita. En todas las áreas, costumbre, idioma, ceremonias, artefactos, etcétera, etcétera, muestran paralelismos entre los indígenas americanos y los israelitas, que a partir de hoy voy a empezar a llamarle los israelitas del antiguo Medio Oriente y los israelitas americanos. Nuestros ancestros, ellos tienen linaje hebreo. Y vamos a ver aquí ahora un documento, un libro escrito por un rabino, por un judío, que se llama El origen de los americanos, Esperanza de Israel, y es de Menashe ben Israel. Fue publicado alrededor del año 1650. Esta obra, miren la antigüedad que tiene. Y ahí miren, en este libro se narra algo que lo voy a leer literalmente, una parte como relata en este libro. Él estaba haciendo investigaciones de aquí en América, luego regresó a Europa, y miren lo que él narra. Agitando un estandarte en lo alto del aire, el guía indio pronto fue recibido por una bocanada de humo mucho más allá de la otra orilla del río. En respuesta a su señal, los dos hombres esperaron. Finalmente apareció una canoa que transportaba a 3 hombres y una mujer, todos ellos indios, hasta el lugar donde Francisco y Montesinos estaban parados a la orilla del agua. La mujer se bajó y le habló a Francisco en una lengua indígena que Montesinos no pudo entender, aunque pudo percibir que en la conversación lo identificaban. Luego se volvió hacia sus compañeros masculinos para explicarles la situación. Al escuchar sus palabras se levantaron, se acercaron a Montesinos y para su total asombro dijeron, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Miren, indígenas hablando hebreo, y lo registra en una obra un rabino. Eso es sorprendente y hermoso, como el haba de los Otavalos y Puruáes, ¿verdad? Continuemos.
Y en esta misma obra, mire, conversando ellos le dicen, luego se produjo una breve conversación en su lengua ancestral común, según Montesinos, cuya fluidez es casi tan desconcertante para el lector de su narración como la de sus tres misteriosos nuevos compañeros. Le dijeron que ellos eran de la tribu de Rubén y que la tribu de José vivía en una isla cercana. Tenían identidad de a qué tribu pertenecían. No solamente hablaban hebreo. En la época de la colonia, año 1600, un rabino que vino a América, que estuvo viajando a lo largo de todo el continente, él encuentra, describe que habían indígenas nativos que hablaban hebreo y que se identificaban con las tribus. Y aquí dos tribus, Rubén y de José. Pregunto yo, ¿podríamos concluir con esta evidencia que hubo presencia hebrea aquí en América mucho antes de la llegada de Colón? ¿Que la cultura indígena tuvo bastante influencia de la cultura hebrea? Podríamos concluir, pero vamos a aportar más evidencia. El trabajo que hemos hecho es un trabajo de compilación. Este Montesinos que se menciona aquí en este libro, miren, era un judío converso, cuyo nombre original era Aarón Leví. Y en 1644 llega en fe, ya eh, con una enfermedad de muerte y va a la comunidad judeo-cristiana de allá de Ámsterdam, portuguesa. Miren, y él dice estas cosas que quedan registradas ahí. Y por ser moribundo le aceptaron como verdad. Moribundo no debía mentir, y más aún si era judío. Mire, mire lo que dice. Montesinos declaró que encontró en la selva de lo que hoy es Ecuador, cercano al Océano Pacífico, y en Yucatán, cerca del Océano Atlántico, indios que guardaban el Shabbat. ¡Qué tremendo! Guardaban Shabbat indígenas antes de la llegada de Colón. Conocían la oración el Shema Israel. Y él también dice que eran descendientes de Rubén. Alguien que estuvo aquí en América. Uno de los que vinieron luego de la venida de Colón. Describe esto. Y hay material muy, muy abundante. Otra obra eh, del siglo XVI, del 1550 por ahí, que se llama De extremo de Iudicio et Indorum Vocatione, de Johannes Fredericus Luminus. Y él escribe en esta obra, dice, esos emigrantes lo hicieron del paso allá, a través de Persia, la India, Polinesia, cruzaron el Pacífico Sur en pequeñas y frágiles embarcaciones del tipo Contiki, y se radicaron en Sudamérica, especialmente en Bolivia y el noroeste argentino. Miren, él también, y basándose en un libro apócrifo que no lo voy a mencionar yo, sino solamente me concentro en la evidencia histórica, del libro cuarto de Esdras, ahí él concluye en esta obra que las 10 tribus de hebreos que estaban en Asiria escaparon de Salmanasar a Arsaret. Esa localidad sería India o América. Recordemos que ellos pensaban que llegaron a la India. Es el nombre para América, Arsaret. Y él también muestra rutas de la posible migración. En otra obra, Tratado del Descubrimiento de las Indias. Hay bastante material, bastante evidencia. Quiero compartirles la mayor cantidad que pueda para que quede bien firme esto. Usted lee el libro Historia General del Ecuador de González Suárez. ¿Usted cree? Le estamos dando más evidencia. Hasta aquí creo que vamos alrededor, no sé, unas 14, 15 evidencias que usted puede verificarlo. En este tratado de descubrimiento de las Indias del año 1589 de Juan Suárez de Peralta, mire, él también concluye
en la parte correspondiente al origen de los indios, de que son de ascendencia hebrea. Continuemos. En una obra miscelánea de Miguel Cabello de Balboa, también de la misma época, del año 1500, sostienen esta obra, que Ofir es Perú. Recordemos, y aquí ya van a concluir que no solamente era a partir del año 600, sino desde la época de Salomón, que el oro, los barcos de Salomón que traían el oro, era de América que llevaban ese oro, el oro de Ofir, de la tierra del otro lado, Arzaret. Miren, y que el segundo Perú era Yucatán. Miren, ¿y por qué él afirma esto? Que por el parecido de los indios de América con los de las Indias del Este, porque usaban ropas de algodón, el estilo de vestimenta era similar, se sentaban en la tierra en vez de utilizar bancos o sillas, no utilizaban mesas, y bueno, y dice que la diferencia de color era por el clima, etcétera, etcétera, que daba la pigmentación. Aquí avanza un poco más atrás, ya no solamente la migración de las tribus, sino también ya desde la época de Salomón. En una obra también de esta que les mencioné, de este rabino Menashe Ben Israel, él en esta obra cita, miren, 24 libros hebreos, autores griegos, árabes y latinos, para demostrar que las 10 tribus fueron de los primeros habitantes de América. O un rabino, él llegó a ser luego rabino de Ámsterdam. Este libro sería muy bueno leerlo. A quien le interese investigar estos temas, muy bueno leerlo para que vea todo eso. Hay cualquier cantidad de material para estudiar aquí, para investigar. Este es un campo libre de estudio que nos va a traer bastante identidad y va a romper falsas cosas y para que nosotros nos sintamos verdaderos israelitas, descendientes de aquellos que cruzaron el mar y vinieron y poblaron toda la región de América, se mezclaron con los habitantes, dieron origen a nuevas costumbres, etcétera, etcétera. Por eso es que nosotros, cuando miramos cosas hebreas, las escrituras, el shofar, ¿verdad? Vemos menorá, hay algo en nuestro ser, en nuestro interior que se conmueve. La genética se conmueve, porque hay una raíz, tenemos un tronco común que Padre está despertando en estos tiempos. Muy bien, continuemos, porque es bastante apasionante, bastante hermoso conocer el origen. Mire, para la solución de las cosas, de todos los problemas que nosotros podamos tener y muchas de las dudas que tienen las personas, bueno, ¿guardo o no guardo la ley? Eso es solamente para los judíos. Eso, eso no es para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tendríamos que guardar eso, verdad? Pero si nosotros determinamos a través de la evidencia que estamos viendo, la profecía, la evidencia histórica, que nosotros somos de esa descendencia de israelitas, que fueron expulsados por desobedecer la Torá, entonces cae de peso la conclusión de que para volver al diseño del Padre tenemos que guardar Torá. ¿Por qué? Porque fuimos expulsados por desobedecer. ¿Cómo vamos a ser reunificados en la llamada final cuando son el shofar y seamos reunificados con Yeshua? A través de la Torá. Entonces, bien, esta no es una enseñanza. Quizás para algunos que no les gusta mucho la historia, puede parecer algo cansino, aburrido. Bueno, ¿y para qué me sirve esto, verdad? Pero esto nos va a traer identidad. El objetivo de dar esto es para que tengamos identidad y que se corte de una vez por todas esas dudas que hay. Bueno, la ley, Shabbat, todo eso. Los indígenas guardaban Shabbat. Y ya vamos a ver otra evidencia, que hay cualquier cantidad de evidencia
para que nosotros sepamos la, la verdadera identidad y que nosotros no somos extranjeros, somos descendientes de los israelitas dispersos, somos israelitas americanos. Y por eso es que esta región del continente Hispanoamérica es muy amada por el Padre, es una reserva moral y todas las fuerzas del mal en todas las áreas, en todas las agendas apuntan a esta región para dañar ese remanente que tiene el Padre. Porque acá en Hispanoamérica es el remanente más puro que hay. Porque usted va a Estados Unidos, Europa, ¿cómo es la corrupción? ¿Cómo están los niveles de inmoralidad? Acá todavía hay ese remanente. Y eso pasa hasta que se restaure pues todo el proyecto del Padre, especialmente la profecía de Ezequiel 37. Muy bien, continuemos. Alexander von Humboldt, muchos le conocen, ¿verdad? Eh, muy, aportó bastante al método científico, botánico, explorador, fue de los últimos sabios completo, un académico completo. Él recorrió todo el continente americano y en una obra que escribió luego de este viaje, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente en el siglo XIX, miren, él aquí escribe que encontró inscripciones en alfabeto fenicio y fenicio cartaginés en varios lugares de América, especialmente en las orillas de los grandes ríos norteamericanos como el Mississippi. Von Humboldt no llegó a estudiarlas. Prácticamente todas las estelas de piedra grabadas que había en América fueron destruidas durante las campañas llevadas a cabo por los sacerdotes católicos que decidieron quitar todo lo que llamaron símbolos fálicos paganos que incitan al pecado. Él encontró, miren, escritura del antiguo Medio Oriente. Algo ya más contemporáneo, en un libro que se llama El secreto de Cristóbal Colón, la flota templaria y el descubrimiento de América, de David Hacker Childress. Ahí en una parte encontramos, igual es literal, dice Pedro Mártir, su amigo de Colón, y primer biógrafo, declaró en 1511 que Cristóbal Colón creía haber encontrado la tierra de Ofir. Él no vino a descubrir un nuevo mundo. De hecho, el viaje de Colón fue financiado por judíos. No le dieron dinero a los reyes católicos. Esa es una mentira. Y eso hay ahora evidencia abrumadora que ha estado guardada y que ha salido a la luz. Son la isla de Antilla. Tras haber descubierto minas de oro abandonadas en la isla de Haití, Colón escribió que había tomado posesión en nombre de los reyes católicos del monte Soporo, monte Ofir, que significa, escuche, donde los barcos del rey Salomón habían tardado 3 años en llegar. El oro de Ofir. Colón no tenía problema alguno en pensar que las minas de oro de Haití habían sido explotadas por antiguos navegantes judíos y fenicios, unos 1000 años antes de Cristo. Sí. Nos sorprendía evidencia 600 años antes del Mesías, ahora pues 1000 antes del Mesías, de la época del rey Salomón. Llegaban los barcos acá a América, ¿verdad? Entonces, miren, es redescubrir, reestudiar nuestra historia. Es empezar a quitar todo aquello que nos servía, como cuando empezamos a estudiar raíces hebreas, ¿verdad? Fuimos desaprendiendo un montón de cosas que nos había enseñado la teología tradicional. Así también hoy, la historia también tiene que quitarse todas las vendas que habían estado cegando, no mirar esto y todas mentiras que nos fueron dadas. Claro, la historia tradicional dice que vinieron con delincuentes, porque para eso eran, para los católicos, eso eran los judíos, delincuentes. Pero el decreto de expulsión dice que ellos eran eh, presos de conciencia, no eran presos comunes, presos de conciencia. Eran judíos que no quisieron convertirse al catolicismo. Y ahora vamos a ver. Miguel Mossi,
en una obra que se llama el Diccionario An- Analítico Sintético Universal. Mire, él escribe que en Santiago del Estero, en Argentina, he conseguido el cotejo de las raíces hebreas con las quechuas para sacar el verdadero alfabeto quechua por identidad de más de 500 palabras que salen de las raíces hebreas, con las mismas letras e igual significación, sin discrepar en una sola letra, por lo cual tuve que escribir un diccionario hebreo quechua que consta de 525 raíces hebreas con las correspondientes quechua. Queda pues probado, afirma Mossi, el origen hebreo de dicho idioma. El quechua tiene origen hebreo. 500 palabras que suenan igual, 500 palabras que suenan igual, se escribe de manera similar, pues no puede ser una coincidencia. Y vamos a dar unos poquitos ejemplos de eso. Por ejemplo, chai, hai, ser viviente. Auki, a padre. Mayu, mayin, río. Yaku, agua. Yaf, mar. Kelka, escribir. Kelab, escritura. Kata, cubrir en quechua. Kata, cubrir en hebreo. Samana, descanso en quechua. Samán, tiempo de fiesta. Taka, machucar. Daka, machucar. Sara, grano en quechua. Sara, semilla en hebreo. Y así 523 palabras que significan lo mismo y se escribe de la misma manera, transliterado por supuesto en hebreo. Se pronuncia de la misma manera y significa lo mismo. Y este investigador, él concluye que el quechua tiene raíces hebreas. Es un hebreo deformado. Sorprendente y hermoso, ¿verdad? Y ahí viene la pregunta. ¿Quién tiene más raíz hebrea, más pureza de linaje? ¿Nosotros o los indígenas? Los indígenas. Por eso es que están en condiciones duras, difíciles. 500 años de una pobreza casi total la mayoría de la población indígena. ¿Por qué? Por la palabra del Padre, por alejarse de la Torah. Cuando esa porción sea evangelizada y reciba su identidad, ahí recién va a empezar la restauración de nuestros hermanos hebreos indígenas. Ahí tiene usted un reto. O sea, no es casualidad lo que pasa, persecuciones, asesinatos, etcétera, etcétera, todo lo que ha habido. Lo dice Deuteronomio 28, huirás a todo lado, te escasará de todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es por el linaje que tienen. Para eso, mis queridos hermanos, nosotros nos estamos preparando. Esta clase no es de gratis, para que empecemos a mirar a una gran población que solamente les miran cuando hay elecciones, porque ellos ponen presidentes. Ahora nosotros vamos a mirar esa población para enseñarles su identidad. Porque créanme que cuando ellos sepan estas cosas, va a haber un cambio, una revolución. Y la mayoría de nuestro continente, eso no es indígena. Ahí están las estrellas del cielo, la arena del mar. Y por supuesto en otros continentes, pero la tarea de nosotros es América. Por eso somos casa de reconciliación. Reconciliar al hombre con su identidad, reconciliar al hombre con el diseño original, reconciliar al hombre con el Abba, reconciliar al hombre con la Torah. Es un trabajo que se abre hermoso para nosotros trabajar y mirar a algunos que tal vez los estamos menospreciando, pero ellos son linaje hebreo, son israelitas americanos, más puros que nosotros, más puros que los de sangre azul. Ellos tienen sangre roja, hebrea. ¿Verdad? Yo estoy emocionado, no sé usted. Una publicación de Enlace Judío. Miren, aquí mencionan una tradición. Dice, entre las tribus del Amazonas hay alguna que representa la salvación de su antepasado San Moisésito de las aguas del río, en una pequeña canasta tejida con caña totora. También todos los indios americanos, desde Tierra de Fuego
a Groenlandia, escuche, tienen leyendas sobre un diluvio que al comienzo de los tiempos inundó toda la tierra y arrasó con toda la vida humana y animal, salvo unas pocas parejas que se salvaron en algún bote, bolsa o canoa que cayó en la montaña más alta de la zona. Desde Tierra del Fuego hasta Groenlandia, es decir, a lo largo de todo el continente, tienen esas tradiciones. Y mis queridos hermanos que me están viendo de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Venezuela, de Colombia, de México, de Estados Unidos, si usted tiene información de estas costumbres, háganos llegar, porque estamos preparando un material de toda Hispanoamérica. Porque yo no conozco muchas de esas costumbres, pero aquí en Enlace Judío, ellos concluyen que hay evidencia en todos los, en todo, a lo largo de todo nuestro continente, costumbres similares a las hebreas. Cuando estudiemos la siguiente semana la migración de Judá, del Reino del Sur, ahí va a ser bomba también. Vamos a ver ahora evidencia arqueológica. Esos ejemplos de evidencia histórica. Espero que les haya gustado esta parte de la evidencia histórica que es apasionante y que nos abre los ojos a vernos diferentes, ¿verdad? Ya no a ver esos chiquititos menospreciados, sucios, harapientos. Es nuestro hermano que tenemos que rescatarlo. No podemos quedarnos quietos hasta que se restauren nuestros hermanos hebreos, indígenas. Vamos a ver evidencia arqueológica. Hay una que se llama la piedra de Paraiba en Brasil. Esta eh, se, se salió a la luz en 1872 y miren, y tenía una inscripción y voy a mostrarles. Lamentablemente no hay fotos de evidencia de esto, nadie sabe qué es lo que, qué es lo que realmente pasó. Y ahí ustedes tienen la inscripción que se ve que es hebreo antiguo, paleohebreo, ¿verdad? Es hebreo antiguo. Recordemos que el hebreo que conocemos ahora, el hebreo moderno, ese fue reciente. Este fue el idioma en que se dio la Torah, esta forma. Hebreo pictográfico, perdón, o paleohebreo. Y ahí miren, ¿qué dice esta inscripción? Eh, Dice, somos cananeos sidoneanos de la ciudad del rey mercante. Fuimos arrojados a esta isla lejana, una tierra de montañas. Hemos sacrificado a un joven a los dioses y a las diosas celestes. En el 19º año de nuestro poderoso rey Irán, y nos hemos embarcado en Ezion-Geber, en el Mar Rojo. Hemos viajado con 10 barcos y hemos rodeado Han, África, por mar durante 2 años. Luego fuimos separados por la mano de Baal y ya no estamos junto a nuestros compañeros. Así llegamos aquí, 12 hombres y 3 mujeres, a la isla de Hierro. Soy yo el almirante, un hombre que huiría. No los dioses y las dioses bien podrían favorecernos. Miren, una escritura del Oriente Medio. Y aquí narra, entonces aquí vemos que no solamente vinieron de las 10 tribus, sino también otras poblaciones cananeas llegaron también acá a América. Por eso la mezcolanza. Por eso, cantidad de costumbres, pérdida de identidad, etcétera, etcétera, por la mezcla de culturas. Siempre degenera cuando hay mezcla de culturas. Esta es una piedra que se llama piedra de Ingá, descubierta en Brasil, y bueno, tiene algunos petroglifos. Pero lo sorprendente es que esta muestra algo importante donde está marcado con la flecha. Esto es una parte de esta piedra. Ahí se puede mirar a un hombre barbudo, y eso no corresponde con los indígenas naturales. Es un semita, tiene las características de un hebreo y está postrado adorando a la manera hebrea. Y tiene un gorro como utilizaban los sacerdotes. Vamos a seguir viendo evidencia. Dejemos que es coincidencia, que se inspiró el que talló esta piedra, ¿verdad? Vamos a ver.
en una piedra que se llama Decálogo de Ohio, descubierta en 1860. Ahí miren, en esta hay la figura que ustedes están viendo al lado derecho de sus pantallas, están los 10 mandamientos. Y también ahí se descubrió, aquí lo que está en el lado derecho, un hombre que tiene unas tablas parecidas a las tablas que tenía Moshe. Casualidad. Los 10 mandamientos le tradujeron y estos son los 10 mandamientos. Casualidad de que en el mismo sitio, la misma piedra tenga eso. Los 10 mandamientos y una figura de un hombre sosteniendo las tablas. Eso evoca, obviamente, a Sinaí y a Moshe, ¿verdad? Esta se llama Estela de las Filacterias y está en el Museo Nacional de México. Y miren sorprendentemente aquí donde está la flecha, pues está enrollado 7 vueltas a la manera en que se enrollan las filacterias los judíos para orar. Y es un indígena. Y adicional, donde está la otra flecha, es uno que tiene barba y no tiene los rasgos de los habitantes de esas regiones, de los habitantes originales. Es un semita, barbudo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes utilizan las filacterias? Los hebreos. Hoy los judíos, en estas épocas, y para que esté en un museo no quiere decir que es una imitación, ¿verdad? Está en el Museo de la Ciudad de México. Data alrededor entre el 100 y el 300 de la era común esa piedra. 1200 años antes de la llegada de Colón, aproximadamente, había esa evidencia. Costumbre hebrea. En otra evidencia histórica, en Estados Unidos, en un pueblo llamado Las Lunas, ¿verdad? Y un profesor de Harvard, Cyrus Gordon, él determinó, y Harvard no es cualquier cosa, determinó que esa piedra tenía una antigüedad aproximada del 107 antes de la era común, antes del Mesías, 1600 años antes de la llegada de Colón. Miren, y ahí tienen, miren, esa inscripción, y ahí están los 10 mandamientos, en una forma de hebreo antiguo, 100 años antes de que nazca el Mashiach. Bastante evidencia entre los pueblos indígenas. Y miren, y la traducción de esta piedra de las lunas que le tradujeron es inmensa, por eso no ha sido llevada, movida para... Y es hoy un lugar turístico donde usted paga entrada y mira. La traducción de eso. Yo soy Yahvé tu Elohim que te saqué de la tierra. No tendrás de ellos a otros dioses delante de mí. No tiene que haber otros dioses ante mi presencia. No fabricarán ningún ídolo. No tomarás del nombre de Yahvé en vano. Recuerda el día del sábado y guárdalo como santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Yahvé tu Dios te ha dado. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio en contra de tu vecino, no desearás la mujer de tu prójimo, ni nada de lo que es suyo. Éxodo 20. En América, 100 años antes de que nazca el Mesías y 1500, 1600 años antes de que llegue Colón acá. Es evidencia histórica. No son elucubraciones. En esta clase intentamos ponerle todo lo que tenga evidencia, todo lo que tenga un sustento real, ¿verdad? Que no sea solamente inspiración. Otros dicen que eh, eh, a esta época, a este sitio, perdón, de Nuevo México,
llegaron alrededor el año 400 antes de la era común y que correspondería a la diáspora de las 10 tribus perdidas de Israel. Y se mezclaron con los habitantes que habían ahí. El reino del norte no fue solamente dispersado a las regiones del Ponto, Capadocia, Media, Persia, el Mar Negro, el Mar Caspio, sino que ellos empezaron a migrar a todo lado. Porque eran esclavos, eran perseguidos, ¿verdad? Buscando otras, otras rutas donde puedan vivir. También, un arqueólogo ruso, eh, en el Museo Arqueológico de Santiago del Estero, estudió varias piezas de arcilla, esto en Argentina. Y miren, él concluye esto del estudio de eso, que había reconocido simbología hebrea como la estrella de David, que habían palabras arameas como Ab, que es padre, Pesach, Pascua, y una frase que decía faltan 3 días para la Pascua, que encontró el tetragramatrón en esas piezas. Piezas con inscripciones en arameo o hebreo antiguo, que dice que él miró una inscripción de un barco y que decía Sebilón, Zabulón. Y nosotros sabemos lo de las tribus, ¿verdad? Entonces, miren, él estudió esas piezas y concluye estas cosas. De lo que miró ahí, en lo que hasta hoy está en ese museo de Santiago del Estero en Argentina, en todas esas piezas. Y hay gran cantidad de piezas. Miren, en muchos historiadores han estudiado y concluyen, y uno de ellos, King Magleby, dice que hay gran cantidad de figuras de cerámica indígena en Mesoamérica, desde los mayas hasta los incas, con roscos con rasgos físicos hebreos. Y estas figuras datan del año 400 antes del era común. Y este arqueólogo, King Magleby, luego de un estudio de más de 230 figuras, concluye que datan antes del 300 antes de la era común. Dice, los indígenas americanos no tenían mucho vello facial. Hay también las leyendas de dioses con barba como Viracocha, que aportan a la evidencia de la presencia de hebreos en América antes de Colón. Y ahí tienen unos pocos ejemplos. Rostros que tienen barba, que no tienen nada que ver con los indígenas, y así cualquier cantidad. Miren, y ya no es solamente escritos de los de la colonia, ya no es solamente piedras, palabras que tenían los indígenas, ya no solamente ruinas arqueológicas, también ya en la cerámica y hay también evidencia. Entonces miren, hay varias áreas que nos llevan a concluir y no tienen nada descabellado, más bien tiene que cumplirse de que tenía que llenar toda la tierra, ¿verdad? Y luego dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, así como las aguas cubren la mar. Ahora ya pueden entender el contexto de esa profecía. No son las aguas que cubren la mar, sino los pueblos hebreos que están ocultos en las naciones asimilados, que perdieron su cultura por causa de la migración y por lo determinado por el Padre. Pero cuando decidamos volver, Él nos restaurará, nos llevará a nuestra casa, a nuestra tierra. Que la morada final nuestra es la nueva Jerusalén, como se le conoce, o el tabernáculo de David. Así también, miren, piezas de cerámica con la estrella de David, con caracteres hebreos, etcétera, etcétera, cualquier cantidad. Un trabajo para dedicarse toda una vida a investigar esto. A quien ame esto, estudiar nunca es tarde, dedicarse unos años de investigar. Son tantas áreas que uno se puede especializar. Es un campo virgen para trabajar. Ahora vamos a ver, para ir finalizando, algunas costumbres y tradiciones. ¿Verdad? Ya vimos la evidencia histórica, la evidencia escrita, vimos evidencia arqueológica, pocos ejemplos. En otra escuela que tenemos, Escuela de Fundamentos del siglo I, ahí tenemos también una
una clase sobre este tema, las tribus dispersas de Israel, y otra que se llama las tribus de Israel en la actualidad. Ahí también hay material adicional a esto. Miremos acá, en un libro que se llama El Orinoco, ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográfica de este gran río y de sus caudalosas vertientes, por el padre Joseph Gumila, jesuita. Miren, él exploró como misionero la cuenca del río Orinoco y miren, y dice que la oración ritual que los indígenas de esa región dirigían al sol era la misma que decían los hebreos y que está escrita en Deuteronomio, el Shema Israel. En el Orinoco, un documento alrededor del año del siglo XVII más o menos, vio que los indígenas ahí en el Orinoco hablaban hebreo, el Shema Israel. Y miren, y cuando les consultó dónde habían aprendido esa adoración, le contestaron que de sus antepasados, pero que en realidad ellos no adoraban al sol, sino a quien lo había creado. Miren qué tremendo. Bueno, este debía estar allá en la... Bueno, este le puse en costumbres, porque se admiraban de que vean que ellos oraban en hebreo. Continuemos. En otra, en otra, en otra obra que traducida sería más o menos Identidad de los aborígenes de América a través de las poblaciones de Tiro y de Israel. Miren, él concluye en esta obra de George Jones que América fue colonizada por los israelitas. Y también dice en esta obra que hay tradiciones sobre los contactos del pueblo judío con las razas americanas y por más aventurada que parezca la invasión judaica a nuestra América, no puede negarse, al menos la coincidencia de numerosas creencias de ritos y tradiciones judaicas y americanas. No se puede negar la influencia hebrea en los indígenas de América. Hizo una comparación de costumbres y varias conclusiones. Dicen, por ejemplo, uso de ponchos en las zonas calientes, relacionado con el talid. Por eso tienen los flequitos parecidos a los tzitzit. También vamos a mirar algo adicional. Por eso la mayoría de las poblaciones indígenas usan el poncho. Ya vemos de dónde sale, ¿verdad? Era una indumentaria común que tenían, que es que se puede determinar costumbres a través de la vestimenta, ¿verdad? Usted le mira a una persona, usted sabe quién es esa persona. Puede identificar muchísimas cosas, ¿verdad? Desde temas religiosos hasta temas sociales, ¿verdad? Usted puede, por la vestimenta, usted determina, incluso puede determinar estado emocional de una persona, por la vestimenta, ¿verdad? Entonces, esto de vestimenta ha ayudado bastante para ir identificando. Y hay gente que se ha dedicado a estudiar, a trazar los trazos, a analizar, etcétera, etcétera, para ir mirando y todo esto. Muy bien. ¿Qué más? Las tortillas de maíz, las arepas, tortillas de trigo, etcétera, etcétera, que tienen la mayoría de las costumbres indígenas, pues el matzá, el pan sin levadura, ¿verdad? Porque hacían sin levadura. El espíritu emprendedor, ¿verdad? Por ejemplo, de los otavalos, que ellos no se cortan el pelo, tal como los levitas, que tenían prohibido cortarse el cabello. Vamos a ver, existencia de nombres judíos entre los calchaquíes. Eh, los calchaquíes son pues de habitantes del noroeste de Argentina. Tienen nombres como David, Jacobo, Moisés, Samuel, Salomón, Sansón, Jonás. Miren, en indígenas tenían esos nombres. Y no solamente en esta región, sino también en otras regiones, ¿verdad? Circuncisión entre los diaguitas. ¿Cuáles son los diaguitas? Pues pobladores de Argentina, del noroeste de Argentina, de Salta, de Tucumán, de Catamarca, La Rioja. David, no sé si está por ahí, de Tucumán. Miren,
raíz hebrea. En Yucatán se circuncidaban los indígenas. Practicaban costumbre, como por ejemplo el levirato, que eso es cuando un hombre muere sin descendencia, su hermano toma a la esposa del hermano fallecido para que tenga descendencia, ¿verdad? Practican el liberato y otra forma que se llama el sororato. Esto es a la inversa, que eh, en caso de que falleciera la mujer, ¿verdad? Entonces el hermano se tomaba a la hermana de esta, al inverso del liberato. Tenían estas costumbres que también son hebreas. ¿Qué más? El sistema de trabajo corporativo, que hoy por hoy hay en Israel esas granjas comunitarias, ¿verdad? Las mingas, el minjá hebreo. Mire, normas muy parecidas. Y el lujo del traje talar con ceñidor, que usaban también mucho los hebreos. La adoración a los árboles no es de gratis. Investigadores han determinado que estos pueblos, desde Yucatán para abajo, tenían conocimiento del árbol de la vida, el árbol del bien y del mal y la caída de Adán y Eva. No era de gratis la adoración a los árboles. Tergiversado, degradado, deformado, pero tenían una base que estaba en las escrituras. Y una leyenda bastante famosa, Viracocha, el dios barbudo, ¿verdad? Muy diferente a la población incaica de aquí de Sudamérica, pues relata aquí que tenía, pues, que hizo igual, la creación la hizo en, siete, en 7 días, que la creó un hombre y una mujer, que después les dio vida, después les liberó, etcétera, etcétera. Hay mucha, mucha cantidad, mucha evidencia a favor de nosotros. Efraín, con toda esta evidencia, usted ya puede concluir si vino o no vino acá a América las 10 tribus. El profeta dice, Efraín, mi hijo amado, por quien se conmueve mis entrañas, ¿verdad? Vemos con toda esta evidencia, población hebrea acá, desde tiempos, desde 1000 antes del Mesías, en la época de Salomón, del 600, del 400, del 100, evidencia histórica de costumbres, lenguaje, evidencia arqueológica, etcétera, etcétera. Si Efraín es amado, si Efraín es precioso para el Padre, América también es preciosa para el Padre, porque está poblada por Efraín. Nosotros somos preciosos para el Altísimo. No es, no es algo muy simple el estudio de este tema. Es bastante profundo. Usted, no sé cuántos pueden dimensionar el impacto espiritual que esto produce esta enseñanza, porque va a romper muchos mitos, muchas creencias que nosotros hemos tenido tradicionalmente, ¿verdad? Que, no, que no guardemos la Torá, que nosotros somos diferentes. Siempre las escrituras lo han dicho que somos un mismo tronco, una misma raíz, un mismo pueblo. Y hoy pues con esto, lo que está en Gálatas 3, que quien está en Yeshua es simiente, semen de Abraham. Nosotros pues somos descendientes directos. No somos pegados, no somos noágidas como pretenden hacernos creer, no somos gentiles como también quieren hacernos creer. De lado y lado nos roban la identidad y cuando le roban la identidad a una persona le aniquila. Cualquier cosa, lo más grave para un ser humano es
neutralizarle, quitarle la identidad, ¿verdad? Y eso es lo que ha tratado de hacer muchos sistemas en contra de nosotros. Nosotros no somos extranjeros. Miren, hay evidencia abrumadora de que nosotros tenemos raíces genéticas, estuvieron aquí gente de las 10 tribus, y no solamente de las 10 tribus, desde la época de Salomón, estuvieron aquí en América enseñando costumbres, mezclándose, ¿verdad? Generando nuevas costumbres, dando también lugar a una nueva raza, etcétera, etcétera, aquí en América. Y hay una gran cantidad de población. Yo no tengo el dato exacto aquí, cuánta cantidad de población indígena hay aquí en Ecuador, cuánta cantidad de población indígena hay en toda América, pero créame que la proporción debe ser mínimo de 8-1. Por cada mestizo blanco, 9 indígenas. O menos, no sé cuánto será exactamente, no tengo idea. Pero hay muchísima cantidad. ¿Saben? Conoce el dato, luego lo puede poner en el chat. No lo tengo a mano. Y en América, pues, debe ser muchísimo más. Entonces, la conclusión es bastante simple y lo que está en las escrituras. Que de una sola sangre posee toda la humanidad. Proviene toda la humanidad. No hay diferentes razas, hay una sola raza. ¿Y qué es lo que hace diferencia entre un verdadero israelita y quien no es israelita? El cumplir la Torah. Esa es la única diferencia. Y eso es lo que hace diferencia entre nosotros. Pero es necesario llevar la enseñanza. Y ahora espero que esto aporte mayor claridad, porque no se trata de evangelizar, se trata de discipular y de establecer la identidad de las personas. Eh, esta es una herramienta que va a ayudar a evangelizar, porque usted cuando presenta estas cosas a otras personas, téngale por seguro que lo que está dentro en su genética va a empezar a moverse. El llamado de los genes es impresionante y más que todo con la evidencia. No dejemos que nos roben nuestra identidad. Y la siguiente lección que vamos a ver, la dispersión del reino del sur. Si esto les pareció sorprendente, abrumador, con Judá cuando fue disperso, Judá, Leví, Benjamín, no hay dudas. Millones de latinoamericanos ya no tienen solamente la sangre de las 10 tribus, sino también sangre judía. Hay estudios hechos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Toda también les presentaremos evidencia arqueológica, evidencia histórica, etcétera, etcétera, de la presencia ya del reino del sur aquí en América. Que eso ya conocemos mucho, las expulsiones por todos los países donde han estado, han venido de otra manera, de alguna u otra manera. Pero desde la llegada de Colón acá se incrementó bastante. Y hoy por hoy nosotros ya podemos concluir que no solamente son las 10 tribus que están dispersas, son las 12 tribus que están dispersas. Algunos han guardado su identidad, otros han perdido su identidad y la estamos recuperando como el caso de nosotros. No nos pertenecemos a ninguna denominación, a ninguna religión. Somos israelitas por genética. Somos el pueblo del abacados, que Él está recuperando, y esto es parte de que se levanten las tapas de los sepulcros de Efraín, que está disperso en las naciones de la tierra, para que se levante, que tenga la identidad y que pueda reaccionar como el hijo que se fue a malgastar las cosas de su padre y de pronto volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo? Haciendo estas cosas, quebrantando las normas, comiendo esto, etcétera, etcétera. Si yo soy alguien diferente, yo no estoy para esto, ¿verdad? El objetivo es eso, que haya mayor convicción, la emuná, las escrituras y también estas herramientas que tenemos nosotros hoy por hoy. Es impresionante todas las cosas que está haciendo el Abacados. En un dato que me acaban de enviar, 800 pueblos indígenas con una población de 45 millones solamente en América Latina. 45 millones que tienen raíces hebreas.
súmele a esto los mestizos que se mezclaron con los judíos que vinieron